Buenas tardes a todos. En nombre del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Pequeñas Especies y a través de la Secretaría de Educación Continua de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, les damos la bienvenida a esta primer sesión de pláticas mensuales que tendremos a lo largo del año. Y para esto es un gran gusto también poder empezar con un gran invitado, un invitado que además aprecio mucho, un gran amigo, y me refiero al doctor Ricardo Alfonso García Herrera. El doctor nos impartirá la presentación relacionada con anestesia en gatos y pues el doctor Ricardo es médico veterinario zootecnista por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. También realizó el internado residencia especialidad en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha también desarrollado cursos de posgrado enfocados en la anestesiología veterinaria en instituciones como la Universidad Complutense, también en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde obtuvo el grado de doctor. Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y pues en la actualidad es profesor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde se encuentra como encargado del quirófano de enseñanza. El doctor tiene diferentes artículos, tanto nacionales como internacionales, relacionados con la especialidad. Y bueno, es un gran gusto, de verdad, poder tenerlo aquí y compartiendo esta presentación. Vamos a pedirle, por favor, si pueden iniciar. Y una cosa que me gustaría también mencionar para quienes ya están conectados es que pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat o también por medio de YouTube, donde nos encontramos, para poder posteriormente, una vez que presente esta temática, empezar con la sesión de preguntas. Pues bienvenido, doctor Ricardo, un gran gusto poder verlo y adelante, por favor. Pues nada, muchísimas gracias, doctor Joaquín, por esta invitación. Me gustaría agradecer a la Universidad Autónoma de México, a mi universidad, por estos espacios que tenemos. Sin duda alguna, al personal de educación continua, a Roberto Cortés, a Graciela Hernández y a todos los involucrados para que se lleve a cabo este webinar, o no sé cómo se le dice el día de hoy, pero bueno, esta charla virtual. Voy a bloquear mi video para que sea más fluido el tema y pues bueno, cualquier cosa me van diciendo. Pues en el momento que uno se hace la pregunta de cómo es la anestesia de los felinos o de los gatos domésticos, empiezan a surgir muchísimas temáticas alrededor de estos temas. Por ejemplo, lo primero que tenemos que entender es que los gatos tienen una historia muy profunda relacionada con la humanidad. Y todos podemos recordar aquella taberna en París que se llama The Chat de Noix, una taberna donde se dio origen a muchísimos cambios en la humanidad. El gato siempre ha acompañado a grandes personalidades, a grandes civilizaciones y ha marcado el rumbo de muchas circunstancias y quizás vivimos hasta en la actualidad. El gato ha sido místico, ha sido amado, ha sido odiado. Tiene la gatonalidad de esta especie, es fantástica. Ya tenemos quizás hasta expertos que nos pueden hablar de todo del comportamiento felino, que es muy importante que tenemos que entender. Esta imagen que tenemos nosotros aquí, pues todo el mundo la conoce, la Gioconda, que tiene en sus brazos un gatito.
En la actualidad existe todo una industria dedicada al culto y al amor de los felinos. La verdad es que si pudiéramos comparar los propietarios de los felinos versus a los propietarios de los caninos, se podrían separar por una gran brecha entre unos y otros. Y es algo que se tiene que ir tomando en cuenta cuando te enfrentas a este tipo de circunstancias, de que tienes que anestesiar a su gato. Y me gustaría iniciar con esta imagen. Esta es una imagen que dice mucho, dice muchísimo. Nosotros constantemente vemos al gato se le mezcla con el perro y un gato jamás va a ser un perro. Constantemente los cachorros de gato o de perro pensamos que tienen el mismo comportamiento, que se deben de tratar de la misma manera dentro de un consultorio de pequeñas especies, y definitivamente no debe de ser esta la circunstancia. Quiero compartirles a ustedes un video que ocurrió en un centro veterinario que se llama RG Alimentos y Más, donde tratamos de identificar muchos puntos que vamos a tener en discusión en esta charla. Fíjense muy bien. En el cuadro del lado derecho, a mitad, hay dos personas intentando sujetar un gato, sacando de la transportadora, y cuenten a las personas. Está la doctora Fernanda, la doctora Berenice, el doctor Abad, otro compañero, yo, y más al rato en el vorágine del video se van a unir más. Fíjense. Están tratando de colocar al gato dentro de una jaula y miren la expresión de dolor del doctor, porque lo está mordiendo. Ahí me echo una sonrisita porque estaba grabando y no pude contener la risa de que lo mordió. Ya mordió a la doctora. El gato acaba de escapar. Yo valerosamente voy a cerrar una de las puertas para que no se nos vaya por ahí. Sigue corriendo el gato por todo el centro veterinario. Se trata de meter en la jaula. Se va de este lado, llega otro veterinario a querer ayudar. Aquí ya nos acaba de regalar una defecada y una miada en el mejor son del peligro del gato. Somos 7 veterinarios en cuadro. 7 veterinarios en cuadro. Y ninguno de nosotros, y se suma uno más. Se suma uno más a tratarnos de ayudar. Al final de este video, terminó en esto. Terminó en esto, doctores. Terminó en un conteo de el veterinario se había ejecutado, el gato se había ejecutado a 6 veterinarios y ninguno de nosotros nos habíamos podido salvar. Bueno, como ven, les dije que éramos 7 y ahí mordió a 6. El número 7 soy yo, que no hice por agarrar el gato. Evidentemente yo era el capitán del barco y no podría morir a garras de este gato, ¿no? Y bajo este contexto me gustaría hacerles una pregunta que quiero que vayan analizando. Y después de esto tenemos que anestesiar al gato. ¿Qué pasaría si a nosotros nos corretean por todo un estacionamiento queriéndonos quitar nuestra billetera, ¿no? Y al final quieren que estemos felices? Pues aquí lo importante es pensar qué está sintiendo el gato. Porque finalmente el gato no es que era un sicario, ¿no? Y quería golpear a todos los veterinarios o morder a todos los veterinarios. Eso es algo que no se nos debe de borrar de la cabeza. No el número de cuántos veterinarios mordió el gato, sino que estamos violentando el derecho de los gatos. Es algo sumamente importante que tenemos nosotros que analizar en este sentido. El otro día en tomando un café en la noche con uno de los veterinarios de aquí de Tabasco,
Yo estaba pensando que si se violentan los derechos de los perros, yo creo que los derechos de los gatos están aún más violentados y vamos a ver por qué. Bueno, esta es una compañera de Sinaloa que iba a empezar sus prácticas profesionales o tenía una campaña de esterilización o estaban en campaña ahí dentro de su facultad, metió las manos y terminó así. Y todavía hay que anestesiar al gato y el gato ya está en un término muy castellano con muy mala hostia, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de anestesiar un gato, que el gato ya nos mordió, ya nos odió, quizás ya le dimos unos zapes, ya lo metimos a una jaula a la fuerza y todavía ni siquiera hemos empezado la anestesia. Entonces, son cosas muy interesantes que tenemos que ir analizando antes de anestesiar a un gato, porque no lo digo yo, lo dice una literatura muy fresca que acabo de consultar, que tengo a la mano, si se puede compartir al final de la charla, por el medio del chat del Zoom, con mucho gusto se los hago llegar, es un artículo que acabo de descargar muy bueno. Pero imagínense, ustedes tienen que anestesiar a este gato y ya está en posesión demoníaca, ¿no? Ahí uno no sabe qué está pasando con el gato. Para empezar, no sé ni cómo se apaga o se enciende este gato. Los gatos tienen una personalidad, una gatonalidad muy específica. Tenemos que tener mucho cuidado sobre todo con el comportamiento. Si no entiendes el comportamiento de un felino, es muy difícil que puedas hacer anestesia de calidad. Y fíjense que todavía no hemos discutido los fármacos que se pueden utilizar. En España me invitaron a hacer una anestesia y yo estaba en la zona quirúrgica y me vocearon y me llamaron a recepción porque tenía que recibir este gato. Yo en la vida había visto un gato de estas características. Yo no conocía los gatos egipcios. Empezaba a ver señales divinas por lo que se me estaba enfrentando al anestesiar este gatito. No sé qué se le salía por aquí, pero yo lo tenía que anestesiar. Y yo no sabía que si los gatos son deficientes de su sistema metabólico, los gatitos pelones aún lo son más. Más adelante vamos a ver la diapositiva. Y bueno, finalmente, tenemos que entender que hasta dentro de los gatos existen distintas razas y tenemos que ir entendiendo las diversificaciones anatómicas que tienen unas de otras. Por ejemplo, me refiero, este es un gato evidentemente pelón y su piel es un poquito más dura. Cuando uno quiere hacer, no sé, lo quieres canalizar y agarras tu catéter amarillo y no haces un pequeño abordaje cortando ligeramente la piel, es muy difícil canalizarlo a la primera. Y sobre todo si compras de esos catéteres de una marca media chafona, que terminan en Icarra para no golpear a nadie, pues ya estuvo que te gastaste 25 catéteres y no lo vas a poder canalizar. Otra cosa que no nos han enseñado, pero, o no sé ustedes, al menos en mi formación, en propedéutica, me enseñaron a derribar vacas y me enseñaron a sujetar caballos, pero nunca me enseñaron a hacer un tamal de gato. Miren, la importancia de hacer un tamal con el gato es que muy probablemente el gato ahí está muy buena onda. Y si le quieres tomar una muestra, si le quieres rasurar para canalizar, para preparar para tu anestesia, tienes que tener mucho cuidado, porque es muy probable que este gato, en el momento que escuche la máquina rasuradora, se transformó en el gato más peligroso que hayas podido tener en tu consultorio. Ahora bien, tenemos diferencias muy marcadas en las razas de los perros, pero del mismo modo tenemos muchas diferencias marcadas
entre las razas de los gatos. Observen las imágenes. Por ejemplo, tenemos un perro dolicocefálico y tenemos un perro braquicefálico. Ahora imagínense este gato persa braquicefálico que le vas a colocar un tubo endotraqueal y lo tienes que sujetar en el morro. ¿Dónde lo vas a sujetar? Si ni siquiera morro tienes. Entonces, vuelvo a hacer la misma pregunta que les hice al inicio. ¿Qué ocurre cuando tienes un gato mala hostia que ya mordió a tus 6 veterinarios y además es un gato chato o braquicefálico? Se empieza a complicar el tema. Tenemos que entender otra diferencia anatómica súper importante. El gato, en su tráquea, en los círculos de cartílago que conforman su tráquea, están cerrados. Tengo aquí una imagen que puse más adelante. Bueno, creo que lo olvidé subir. Si no, más adelante sube. Perdón. Tienen una tráquea cerrada, muy distinto al perro. El perro por eso tiene colapso traqueal, porque parte del cartílago es en forma de C. En el gato no ocurre lo mismo. Y si tú colocas un globo o inflas mucho el globo que acompaña a tu cánula, seguramente puedes edematizar. Además de que se encuentra una estructura que es muy sensible y se puede sellar al contacto. Más adelante tengo un video muy interesante a esto, doctores. Otra diferencia que tenemos que entender es que el gato tiene, digamos que mal formado, por decirlo así, no me vaya a escuchar algún purista anatomopatólogo, pero tiene mal diseñado la articulación temporomandibular. Y es muy fácil luxar la mandíbula. Tú puedes tener un gatito, lo puedes estar sondeando, le puedes abrir tanto la boca que le puedes luxar esa articulación temporomandibular. Entonces, son consideraciones que tienes que tener al ejecutar la anestesia. Hay una zona que yo les llamo como la zona cero. Tú puedes ver las aritenoides que se mueven como mariposas, pero hay de ti que las toques, porque se va a sellar. Esto se va a sellar y no va a haber tubo que vas a poder colocar. Y si tú no tienes lidocaína, repito, sin epinefrina, lidocaína sin epinefrina, y por última vez, lidocaína sin epinefrina, es probable que nunca abras las puertas del cielo y el gato muere asfixiado. ¿Por qué es importante que no tenga epinefrina? Porque la epinefrina puede tener un efecto vasoconstrictor que puede ser un daño casi irreversible también en la zona de la garganta del gato. Tenemos que tener mucho cuidado. Y otro punto que tenemos que entender es que si no tienes nada que hacer en esa zona, no le metas nada. Seguramente se te puede sellar. Muchas veces estos foros yo los agarro como el que tiene que confesar sus pecados. Una vez, por hacerme el profesor top, quería enseñar a colocar tubos endotraqueales en un gato. Yo fui el cuarto en colocar el tubo, no pudo el alumno 1, el alumno 2 y el alumno 3. Cuando lo coloqué, el gato ya había pasado tanto tiempo en apnea que terminó con edema cerebral. 3 días después, el gato murió. Entonces, la importancia de estar capacitado para colocar un tubo endotraqueal es muy importante, porque si no puedes llegar a generar este tipo de lesiones irreversibles. Este es el artículo que yo les mencionaba.
Lo pueden encontrar a libre acceso en PubMed. Es del Journal de Asociaciones Americanas de Hospitales de Animales, donde te dan la guía de cómo se anestesian los perros y los gatos. Del 2020, doctores. Es un artículo que de toda la noche me lo estuve disfrutando realmente, donde se analiza un punto muy importante que quizás no tomamos en cuenta, pero para el año del 2020 ya es un requisito fundamental, que tienes que ir cumpliendo todas las fases de anestesia desde la preparación del animal, pero antes de la preparación del animal tiene que haber un consentimiento informado. Nosotros tenemos que decirle a los propietarios todo lo bueno, lo malo y lo feo que va a llevar a cabo su proceso anestésico. Y este artículo lo describe como un poema. Es delicioso. Si las políticas no los permiten, se los damos. Y si no, pues se puede buscar libremente por PubMed. Dentro de este artículo me encontré este cuadro que también no vamos a detallarlo, pero te habla de una sedación desde muy superficial hasta una sedación muy profunda y te va recomendando las dosis que tú vas utilizando. Y este es un cuadro que te ayuda para entender qué situación fisiológica vas a tener tanto en tu perro como en tu gato. Y si se dan cuenta, en la parte superior decía healthy. ¿Cuáles eran los sanos? Se están trabajando con animales sanos, pero el 98% de los animales que se anestesian no están sanos, doctores. Entonces tenemos que entender el impacto fisiológico que se puede tener con los fármacos. Y miren, todavía no hemos discutido ni siquiera un fármaco. Entonces caemos en esta revisión. Me encanta para el año del 2010, del 2010 al 2020 he encontrado cerca de 10 revisiones, todas mencionando esta que es la líder o es la madre o es la primera que tenemos. Y te habla de los factores que aumentan o disminuyen un riesgo anestésico. Y uno de ellos, que vamos a empezar a platicar de él, es el peso, doctores. La pregunta de ustedes, y quiero que me la contesten honestamente. Vamos a suponer, estamos en nuestra clínica veterinaria, donde hacemos nuestras prácticas, donde trabajamos, donde llegamos, no es el hospital de la UNAM, no es el hospital de Toluca, no es RG Alimentos y Más, es un pequeño consultorio que está creciendo. Y te llega la rescatista de gatos y tú ves a la señora, se te hace una sonrisa porque sabes que ese día vas a sacar por lo menos para el pollo, dijeron por ahí, porque te va a traer un animalito a castrar, porque le encanta rescatar animalitos del Ajusco o del Parque de Tabasco. El problema es que cuando te está trayendo ese animalito y tú lo quieres operar, pues lo más sencillo es pesar al animal. Pero me gustaría preguntarles a todos ustedes, ¿cuántos gatos conocen ustedes que pueden sentar encima de una báscula y se quedan parados? Pues yo creo que ninguno. Normalmente te los traen en esta condición, en un saco. Ahora quiero volver a hacer una pregunta a ustedes. Es el gato que ya mordió a todos los veterinarios. Es el gato que trajeron en un saco. Es el gato que no se quiere dejar manipular porque es el gato chicho de todo el Ajusco. ¿Qué haces? Pues no lo pesas. La primera es que a lo mejor el veterinario no tiene báscula. Bueno, suponiendo que sí tiene báscula. A lo mejor no puede pesar al animal porque es demasiado agresivo. Entonces ya tienes un factor por el cual se te puede morir el gato porque ni siquiera sabes el cálculo exacto de un gato. Hablando de su peso. Entonces, tienes que tener mucho cuidado en esa circunstancia. Por ejemplo, este gatito que es históricamente conocido en redes sociales,
estaba escuchando, estaba leyendo una historia que lo quisieron anestesiar y el gatito tardó en despertarse 10 horas. Entonces, habríamos que entender también otro punto de vista fundamental en los gatos: el peso, el comportamiento y la elección del fármaco. Les acabo de poner esta imagen porque es fundamental y un error frecuente la terapia de líquidos. Les estoy poniendo ante ustedes una bomba de infusión que si se alcanza a ver en la imagen dice volumen de 1 mililitro. Imagínense la infusión de 50 mililitros por hora y esté infundiendo 1 mililitro por segundo, supongo. Y canalizas al gato, se te olvida y tu botella de 1 litro se la bebe el gato y el gato pesaba 1 kilo. O una solución de 500 mililitros y se te olvida abierta y como te hablaron para ir a vender el alimento, regresas y la botella está vacía. No lo digo yo, lo dice la literatura. Los errores dentro de la terapia de líquidos en los gatos son enormes porque son animales con muy poco quilaje y la administración de líquidos se torna riesgosa. Para ello tenemos que empezar a tecnificarnos y a tener bombas de infusión. Siguen los artículos, creo que este es otro artículo, si me hace referencia, este es el primero, el segundo hace referencia de este BJA, que es un journal británico de anestesia, que sigue hablando de los factores que incrementan los errores. Es la talla del gato, la edad del gato, que nunca la logramos saber, porque no le podemos abrir la boca si el gato es muy agresivo y tratarle de calcular por desgaste de los dientes. Y si es feral, menos. Y si es feral y además tiene SIDA o leucemia, hablando específicamente de SIDA, que sabemos que puede llegar a tener afectación en los dientes, y llega un gato sin dientes, un gato que lo patearon y no tenía dientes, es muy difícil saber la edad. Y es un factor también que incrementa un riesgo anestésico. La terapia de líquidos, los errores más comunes, a mí me ha pasado que volteé a ver, o estuve en el WhatsApp, volteo a ver y se le fue medio litro al gato y ya lo estaba ahogando. O la colocación del tubo endotraqueal. Que eso es muy importante y que tenemos que entender. Yo pensaba que yo era el único veterinario que tenía muchos errores en la colocación del tubo endotraqueal. Y me puse a pensar, seguramente eres tú, Ricardo, el que es un inútil. Entonces, en PubMed está descrito que puedes llegar a lesionar la tráquea de los gatos si no tienes una buena capacitación. Este es un journal de Nueva Zelanda que comenta igual a la colocación del tubo endotraqueal y que puedes llegar a tener un problema. Y para esto voy a hacer uso de material del doctor Alejandro Jiménez Yedra, que es material editado y creado en las aulas, más bien en el Hospital de Especialidades de la UNAM. Y bueno, trabajamos de manera conjunta, me ha permitido utilizar su material. Le doy los créditos y le agradezco la cortesía. Pues miren, por ejemplo, aquí el doctor Alejandro Jiménez Yedra está midiendo el tubo. No olviden esta imagen porque más al rato van a ver una mía. No lo olviden, el doctor está tratando de localizar lo que sería la carina, porque si tú colocas el tubo endotraqueal demasiado profundo, lo puedes unidireccionar, es decir, puedes quizás nada más bloquear un pulmón y darle ventilación a un pulmón y al otro no. Entonces es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Esta es una foto que me encanta porque este es un tubo endotraqueal que tiene un balón para sellar la tráquea y no tengas fuga. El problema es que si te pasas de fuerza o de presiones en el tubito, puedes llegar a lastimar al gato. Al perro no, al gato sí. Ahí está para que vean el tubito.
un ojito que es especial, si aquí llega a tocar la tráquea o la mucosa, para que no se oblitere, por aquí sale el aire, el gas o lo que estés dando, el orificio de Murphy. Estas sondas que se llaman sondas de Collet, fíjense cómo son las puntas y no lesionan tanto al gato. La verdad es que yo nunca las he encontrado, nunca las he visto. El doctor Alejandro Jiménez Yedra decía que él sí ha tenido contacto con ellas. Es como utilizar las mamilas de Benflo. Tubos que al entrar no llegan a generar un raspado. Se sabe ya por literatura que esta punta, al entrar en un cartílago muy poco expandible como es en el gato, llega a depilar literalmente los cilios que existen en la tráquea. Entonces, eso llega a afectar la fisiología de la tráquea. Además de ser algo muy incómodo, queda la sensación de depilación por dentro de la tráquea del gato y puede generar inflamación. Tienes que tener mucho cuidado. Entonces viene la creación de estas sondas que se llaman sondas de Collet. Les repito, yo nunca he visto uno en mi vida, pero miren, aquí está la imagen que les había diseñado. Imagínense en este gato colocando este tubo y además expandiendo el globo sellador, pues no tiene para dónde expandirse. Y si aquí vemos las vellosidades que tiene el gato, entonces, o el perro también tiene sus vellosidades propias de los cilios, de la tráquea. En el caso del gato, por la estrechez y la poca complianza que tiene la tráquea, puedes llegar a lastimar esos cilios, llegar a tener problemas. Esta es la razón, que tampoco es la charla, pero una parte de los cartílagos de la tráquea del gato, el 75% son cartílagos y la otra es mucosa. Entonces pueden tener esta caída de mucosa hacia adentro y generar lo que conocemos como colapso traqueal. Pero bueno, no soy yo quien les puede hablar de ese tema en específico y a lo mejor he cometido un error técnico. Pero bueno, es mi entender. Fundamental que la persona que te va a posicionar la colocación del tubo del gato sea una persona que sepa cómo se tiene que posicionar, y la otra es que normalmente el que está aquí al lado también quiere ver y te está estorbando con la cabezota la poca amplitud que tienes, y la otra que tienes que tener es una luz suficientemente para poder observar la tráquea. Miren, este es un video que me encanta, que diseñó el doctor Alejandro Jiménez Yedra, de autoría. Van a hacer una inducción con propofol para poder explorar la tráquea del gato. Fíjense. El doctor va a utilizar la administración tópica de lidocaína sin epinefrina para poder observar la tráquea. Miren las aritenoides que yo les digo como maripositas. Si tú las llegas a tocar, se le sella la tráquea al gato y no hay poder humano que la abra. Entonces, nosotros en Tabasco, con el doctor Zamudio, que le doy también la autoría de este video, le dije, mira, si los del UNAM tienen su visualización, nosotros vamos a poner nuestro fibroscopio para que los alumnos y para que los doctores de todo México vean de cerca cómo son las aritenoides. Le estoy diciendo al doctor Sergio Zamudio, mira, doc, colócalo, mira, ve qué bien se ve, mira, a ver, acércalo un poco más, mira. El doctor tocó las aritenoides y se sellaron. No pudimos continuar con el video porque el gato iba a entrar en apnea. Simplemente con tocarlo con el fibroscopio se nos cerró la entrada de la tráquea. Entonces, ¿qué hacer para esto, doctores? Vamos a ver el video del doctor Alejandro Jiménez Yedra. Le administran la lidocaína. Fíjense cómo se cierran las aritenoides.
dejas actuar la lidocaína y ahora miren, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Casi 2 centímetros de diámetro. Entonces, obviamente, llega el doctor valerosamente e introduce el tubo. Y el doctor lo tiene marcado para que no se introduzca más allá de lo debido. Excelente, excelente colocación de tubo endotraqueal. Pero entonces nosotros en el sureste mexicano, en una universidad pequeñita, tratando de ser alguien en la vida, también hicimos nuestro video. Fíjense, aquí el doctor está tomando la frecuencia cardíaca. Acuérdense que cualquier colocación de tubo puede traer como consecuencia la bradicardización de cualquier paciente cuando estás moviendo o tocando la tráquea, o no la tráquea, esa zona del cuello. Puedes tener un reflejo vagal y como consecuencia la bradicardia. Muy bien. Entonces yo dije, pues yo no quiero utilizar la lidocaína que el doctor echa con spray. Yo quiero utilizar un cotonete, lo mojo y delicadamente toco los aritenoides. Segundo, utilizo un fiador. Esta es una sonda urinaria donde yo le corto la parte más gruesa, que es esa. Y la punta roma la sigo conservando. ¿Para qué quiero hacer yo todo esto? Yo quiero utilizar una línea por si llego a tener el accidente de que se me cierran las aritenoides. Muy bien, muy bien. Esta es mi foto artística, me encanta. Lidocaína, cinepinefrina, mi tubo, mi cotonete y allá vamos. Utilizas tu fiador y vamos a ver el video. Este es un video realizado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la División Académica de Ciencias Agropecuarias, en el Hospital Veterinario, con el doctor Zamudio, que está de este lado. Aquí me pueden reconocer a mí, con mi pancita coqueta y con mi reloj de oro, ese soy yo. Miren, ahí va la sonda, ahí va, ahí está el gato, estoy empujando delicadamente y se la dejo ir todo al gato. El problema que tuve aquí, que yo no medí la sonda y casi se la saco por acá, ¿no? Pero bueno, tenemos que detener con esos, cuidado con esos detalles técnicos. Y bueno, puede llegar el purista y decirte, ¿y cómo sabes que estás en los pulmones? Pues con la medición de final de exhalación de CO2. Con este monitor nosotros podíamos corroborar que estábamos dentro de la tráquea del gato. Vamos a volver a ver nuestro video. Utilizamos un fiador, coloco el tubo y vamos a colocar la sonda endotraqueal y va para allá. ¿Qué ole? No lastimas y puedes utilizar tu guía en caso de alguna urgencia. Muy bien. Pero si ustedes me dijeran, doctores, ¿qué hay de nuevo en la colocación de tubos endotraqueales? Tenemos este tubo glótico. Desgraciadamente, por copyright no puedo presentar el video. Si ustedes pueden tomarle una foto a la empresa, se llama V, o V de vaca, _gel, for cats, feline, y lo pueden ver en el YouTube, tienen el video de cómo funciona. Es una maravilla, doctores. Si ustedes pueden ver la colocación de este tubo, queda tapada la tráquea y bloqueado el esófago. Miren. Y no tienes que utilizar lidocaína, es la caña de España este tubo. Ahora en la Universidad de Ciudad Juárez hemos estado trabajando de manera conjunta. Hemos ido a trabajar los fines de año. Evidentemente, antes del COVID, ahí estaba yo todos los años con los compañeros de Ciudad Juárez. Un hospital muy bonito donde también ofrecen los estudios de especialidad y tenemos investigaciones de manera paralela, interinstitucionales en redes CONACYT. Y empezamos a utilizar estos tubos epiglóticos que se colocan de manera muy, muy sencilla. Tienen un costo de $200. Hay 3 medidas, chico, mediano y grande.
compré mis sondas, me fui al Paso, Texas, las compré por estar coqueteando con la chica que las vendía. Se me olvidó agarrar mi bolsa, me regresé a México y las perdí. Pero prometo que cuando vuelvan a abrir las fronteras, volver a comprar mis sondas glóticas. La verdad es que vale muchísimo la pena, doctores, que vean el video. Vale muchísimo la pena. Finalmente, es esencial que tenemos que monitorizar a nuestro gato. Si nosotros no tenemos una frecuencia cardíaca, una saturación de oxígeno, una presión invasiva, no podemos dar un pronóstico de un animal anestesiado. También existen los gatos que no se dejan para nada. Estos gatos que los tenemos que meter en jaulas de inducción, sobre todo para los felinos salvajes, para estos todos tigrillos o los que viven en los zoológicos o en las UMAS o todo esto, y que se tienen que revisar. Hay una jaula exprofesa para esto. También es un video producido en las instalaciones del Hospital Veterinario de Especialidades de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Fíjense, aquí el doctor Alejandro Jiménez nos hace el favor de obsequiar este video donde estamos utilizando flujos muy altos de oxígeno y estamos utilizando un gas inhalado que se llama isoflorano. Además de que esto es extremadamente caro, es extremadamente pungente. ¿Qué significa pungencia? Es aquel gas que genera irritación de la vía aérea. Es algo complicado de utilizar, altamente costoso. Aquí hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer. Si es un gato tan salvaje, ¿cómo tenemos el peso? Pues no se puede canalizar, no se puede revisar, no se pueden tener sus constantes fisiológicas vitales antes de un proceso anestésico. Puede ser que tenga un proceso fisiológico patológico, no sé, insuficiencia renal y se transforma en una caja de eutanasia. Aquí el gatito está ronroneando, como diciendo, ya estoy jetoncito. Se tiene que utilizar a altos flujos. Ahorita el doctor lo tenía en 5 de dial, pero lo bajó a 3 de dial. Con 5 litros de flujo constante es ser millonario, ¿verdad? Es gastar muchísimo dinero. Los doctores se están preparando porque el gato está dando signos de sedación para poderlo sacar e inmediatamente colocar la sonda. Pero fíjense qué pasa. El gato es tan mañoso que cuando abren la caja y lo están colocando, se despierta. Y tiene que retornar el gato nuevamente a la jaula de inducción. Entonces, es algo que daña muchísimo también la etología del gato, el bienestar del gato. Si somos puristas con el tema del bienestar animal, imagínense cómo se siente si nosotros entendemos que dentro de la gatonalidad de un gato se tiene que respetar la privacidad del gato con jaulas oscuras o tapadas y nosotros lo metemos a una jaula de acrílico, estamos violentando 1000 veces la intimidad del gato y muy probablemente ese gato está muy molesto. Algo que también tenemos que entender, siempre la diferencia, que me encanta preguntarle a todos los veterinarios a los que les llego a dar clases, ya sea de especialidad o de licenciatura o a lo mejor en un curso o compañeros cercas, siempre me gusta ponerlos en Honduras y preguntarles cuál es la diferencia de anestesiar un gato y un perro. Y todo el mundo dice, pues porque pues, el gato es muy agresivo, o porque es muy canijo, porque es difícil de manejar. No es cierto, la respuesta es que los gatos tienen un metabolismo distinto. Llamémosle deficiente en comparación al del perro, a un metabolismo perruno, canino, pero tienen un sistema oxidativo deficiente y tiene un sistema conjugativo deficiente con el citocromo P450 en su aspecto oxidativo y desde el punto de vista ácido glucurónico desde su punto de vista conjugativo.
Entonces, aquí podemos, si nosotros nos ponemos a leer aquí, yo no sé leer inglés, dice citocromo P450 y por ahí dice glucuronización y estás viendo que son los efectos del propofol de la administración de cuando un gato tarda en recobrarse de la anestesia por el uso del propofol, pues entonces ya estamos entendiendo que las mismas diferencias fisiológicas están causando un efecto negativo con un fármaco que para perros normalmente es muy seguro, que es el propofol. Ojo, doctores, yo no les estoy diciendo que el propofol no se pueda utilizar en gatos. Les estoy diciendo que el grupo alquilfenol puede llegar a tardar en depurarse en los gatos. Yo he tenido muchísimos accidentes con el propofol y con los gatos. El día de hoy quiero declararme antipropofol contra gatos. No me gusta el propofol contra gatos, o más bien en gatos. El doctor Alejandro Jiménez Yedra, que es nuestra piedra angular de la medicina, de anestesia de perros y gatos, él sí lo utiliza. Yo no lo utilizo. Las veces que yo lo he utilizado, he terminado con un gato anestesiado 6, 8 horas. A lo mejor no lo sé utilizar, a lo mejor estoy teniendo situaciones que no he podido observar. Es una práctica común en los pasillos del Hospital Veterinario del UNAM. La verdad es que mi miedo, no quisiera regalárselos a ustedes, pero sí me gustaría decirles que hay que tenerle respeto al propofol. Y si estás iniciando y no tienes tanque de oxígeno y no eres bueno colocando un tubo endotraqueal, pues el propofol no puede estar en la gaveta de fármacos que tú tienes. Si eres un veterinario novel, dígase de aquel veterinario recién egresado, recién licenciado y que está empezando a recibir la batalla de la clínica de día a día. Yo creo que sí se puede utilizar, pero se tienen que acercar a sombras gigantes, como es el caso del doctor Yedra, de la doctora Rocío, o de otros veterinarios que tienen mucha experiencia haciendo esto. ¿Qué pasa con las drogas antiinflamatorias? Por ejemplo, con el carprofeno. Fíjense, de todas las drogas que existen para el manejo del dolor, en Estados Unidos nada más están aprobadas 2. Y es el meloxicam y el carprofeno. El ácido talfenámico y todos los demás que venden no están aprobados. Y si te pones a leer por ahí, empieza a decirte que dice que tienen problemas en su excreción y en su metabolismo del hígado. Entonces, doctores, ¿qué estamos pensando? Que el gato en su oxidación y en su conjugación no es el más adecuado para estos fármacos. Entonces, es otra cosa que puede estar de tu lado. Tú puedes hacer tus campañas de bajo costo, aunque escuche el doctor Zamudio, se le retuerce el estómago o cualquier purista cirujano, es una realidad mexicana o quizás latinoamericana, tú puedes utilizar el carprofeno y por su baja excreción puedes llegar a tener efectos analgésicos hasta por 48 horas. Entonces es algo muy importante que se tiene que pensar en los no esteroidales. ¿Qué pasa cuando anestesias un gato viejo? Pues tienes que tener mucho cuidado si utilizas acepromacina, que todos sabemos que es un hipotensor severo, y si te llega el insuficiente renal, el gato obstruido, y viene el Illuminati y le administra acepromacina porque lo quiere tranquilizar, pues ya estuvo que se quebró al gato, ¿no? O el que utiliza gilacina, dexmedetomidina, medetomidina, romifidina, todos los alfa-2 adrenérgicos, generan el aumento de la diuresis. Y si tú tienes un gato obstruido y se te ocurre la grandiosa idea de utilizar dexmedetomidina, es muy probable que revientes la vejiga por sobrellenado. Entonces hay que tener mucho cuidado también en ese dato, doctores. Y bueno, los AINES y los esteroides, ustedes saben cuál es el linaje que tienen estas dos drogas. Hay que tener cuidado porque disminuyen la filtración glomerular y si tienes un animalito que está gritándote que tiene insuficiencia renal, pues ya sabes para dónde va a ir la historia de tu gato anestesiado. Entonces, para esto
hay un protocolo de anestesia, que me choca la palabra protocolo, porque en la UNAM el doctor Yedra siempre me jalaba de las orejas diciéndome que no podía decir protocolo. Quedamos de acuerdo que cambiemos la frase protocolo por plan anestésico. Es lo más adecuado que podemos tener nosotros. Ir diseñando la manera de anestesiar, dependiendo la raza, el peso, la situación clínica, cuál es el plan anestésico hecho a la medida, como un saco a la medida o unos tenis a la medida. Hay esta dosis que yo jamás he utilizado, pero está referenciada en el artículo que les he mostrado. Hacen una combinación que le dicen TKX, de tiletamina, ketamina y gilacina, y puedes anestesiar un gato con 0.2 de mililitro, pero también te marca que un gato de cada 469 gatos se muere. La verdad es que yo no he utilizado esas técnicas, yo saqué la mía y se las voy a enseñar. A mí me gusta mucho utilizar en la combinación de dexmedetomidina más tiletamina más carprofeno más enrofloxacina para las campañas de los gatos, para anestesiar a estos felinos. La verdad es que tenemos muchísimas virtudes. La dexmedetomidina 10 microgramos, la tiletamina 3 miligramos por kilogramo, la enrofloxacina 5 miligramos. Ojo, la literatura dice que si te pasas de rosca con la enrofloxacina puedes dejar ciego a un gato. Tienen que tener cuidado con las dosis. A mí me encanta mucho este laboratorio, que no me gustaría decirlo, pero ustedes lo pueden estar viendo, tiene un depósito hasta por 3 días. Y el carprofeno, la verdad es que me encanta, pero en su dosis original. También me gusta mucho utilizar la cepromacina en combinación de la tiletamina con el antibiótico y el analgésico antes descritos. Hemos anestesiado muchísimos gatos, doctores, muchísimos gatos. Tengo la fortuna de recibir apoyo de CONACYT para poder desarrollar estas investigaciones. Las hemos hecho de manera conjunta con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con el doctor Carlos Rodríguez, con el doctor Ramón Rivera, con el doctor Alejandro Jiménez Yedra de la UNAM, de nosotros aquí en Tabasco. El doctor Quijano es nuestro patólogo y pues muy bien. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues nosotros hacemos el pesaje, la revisión, una revisión, examen clínico general. Ustedes ya saben, tenemos que tener la temperatura, inducción intravenosa, hacemos el cálculo. Dentro de este estudio estamos evaluando la medición de la producción de lágrima, que tenemos unos resultados increíbles. Medimos el tiempo de anestesia profunda para, a su vez, poderlo operar. Valoramos todo y categorizamos cada uno de los cambios fisiológicos de su frecuencia cardíaca, de su frecuencia respiratoria y de la temperatura de nuestros gatos. Hacemos una segunda medición. La primera medición es antes de anestesiarlo, la segunda medición es después de anestesiarlo. Se llevan a cabo pues, los procesos quirúrgicos pertinentes, orquiectomías. Digo, si ya íbamos a anestesiar a los gatos, pues aprovecharlo en una campaña, ¿verdad? De orquiectomía o ovaristerectomía o OFS o como le digan en UNAM, también para que no me vayan a jalar las orejas. Yo ya soy un veterinario un poquito viejito y me encanta decirle OVH. Sé que aquí ya tenemos muchos veterinarios que son muy jóvenes, a lo mejor les dicen OFS o como le digan, ¿verdad? La verdad es que nunca lo he podido ni siquiera pronunciar. Pero bueno, tenemos orquiectomía, ovaristerectomía y a lo mejor también algunos cirujanos puristas que nos acompañen el día de hoy. Estamos utilizando la bien y tan criticada cirugía de mínima invasión, utilizando la famosa técnica de hack o hook, como le quieran pronunciar, de gancho, inmortalizada en Panamá y después vertida en Latinoamérica, donde tenemos una pequeña incisión y se puede, ahí ustedes están viendo la bifurcación de los cuernos uterinos, digo, creo que se opera bastante bien.
Me gustaría que con ustedes pudiéramos observar un video que casi me saca las lágrimas siempre que lo veo. Es un video que yo pude hacer en la recepción de alumnos del verano científico, que me los arrebataron en este año pasado con lo del coronavirus. Todos hemos perdido cosas muy importantes, entre ellos este tipo de circunstancias. Me gustaría que vieran este video. Me emociona mucho verlo porque fueron muchas cosas positivas que se obtuvieron de él. Mi nombre es Ricardo Alfonso García Herrera, soy profesor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica de Ciencias Agropecuarias y soy investigador receptor de Verano Científico del FIN 2017. Mi nombre es Mayra Guadalupe Hernández Pérez, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Nayarit de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Actualmente estoy realizando un verano de investigación del programa del FIN con el doctor Ricardo García. Soy Guadalupe Roldán Rodríguez, estudiante de la Universidad de Guadalajara de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y estoy realizando una estancia de verano científico con el doctor Ricardo García en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Este es un proyecto que tuvo muchos y muy buenos resultados. La verdad es que fue un sueño poderlo trabajar de manera institucional. Y pues bueno, algo que les quiero decir al final del video fueron los resultados que se pudieron extrapolar a clínica. Finalmente es lo mejor que podemos tener como profesores, investigadores, poder dar consejos que deriven en la clínica de los veterinarios. Ya tienes el primer hándicap para tu anestesia. Ahí estamos eligiendo qué combinación hacer, si diletamina con acepromacina, diletamina con dexmedetomidina. Con un estudio ciego, la persona que inyectaba no sabía qué fármaco se estaba inyectando. Cuando el gato daba el primer borrachazo, registraba momento de sedación. Miren, ya dio el borrachazo, la hora de la sedación.
midiendo la producción de lágrima del gato de anestesia y se irradiaba. Finalmente, pues, teníamos a los pacientitos anestesiados, pues los aprovechábamos para colaborar con esta idea de la castración masiva o esterilización masiva. Quiero agradecer a las alumnas que cooperaron conmigo, Mayra, Marilú y a todo el equipo de RG. 80 gatos, 80 ilusiones. La verdad es que triunfamos. El resultado del estudio determinó que la utilización de ambos, llamémosle protocolos o planes anestésicos, suprimieron casi de manera totalitaria la producción de lágrima del gato. Entonces, que lo bueno es que está el doctor Joaquín Quirós y ojalá no me vaya a dar un zape. Algo que nunca hacemos cuando anestesiamos a los gatos es colocarles una lágrima, un sustituto de lágrima o un humectante de lágrima. Y si a eso le sumamos que es un gato del parque, que además tiene clamidia, que además tiene sida o leucemia, pues ya terminó el gato ciego, o tiene herpes virus. Entonces tenemos que entender que tenemos que proteger los ojos de nuestros gatitos en nuestras campañas de esterilización masivas. Porfis, la hipromelosa o la vitamina A o el hialuro de sodio o cualquier consejo que nos dé el doctor Joaquín o tan siquiera saliva te puede ayudar a salvar el ojo del gatito, porque se llevan 45 minutos disociados con la tiletamina. Y bueno, cambiando esta imagen y ya para ir terminando, hay algo que se llama Feliway, sin hacerle comercial, es la ferormona facial felina. Realmente, doctores, un consejo, si ustedes se quieren dedicar a la clínica de felinos, Feliway tiene que ser el aromatizante de sus consultorios, o de sus clínicas, o de sus hospitales, o de sus prácticas. El Feliway hace un ambiente amigable para el felino. Pues nada, doctores, muchísimas gracias por esta atención. Muchísimas gracias, doctor Joaquín. Estas son mis redes sociales. Quiero dar un comercial. En mi empresa, en RG Alimentos y Más, estamos a punto de inaugurar un consultorio profeso para gatos. Viene RG Gatitos. Entonces, próximamente en las redes sociales tendrán imágenes de RG Gatitos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a mi compañero de tantas y tantas experiencias académicas. Muchísimas gracias, Alejandro. Y muchísima fuerza. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, doctor? Muchas gracias, doctor Ricardo. Bueno, vamos a ver si existe por ahí alguna pregunta que podamos formular. Voy a revisar primero en el chat. Por ahí la doctora Rosalena Méndez hace una observación interesante respecto a la enrofloxacina, ya que menciona puede afectar la retina de los gatos, incluso a dosis recomendada. En ese sentido, no sé si también están contemplando algún seguimiento de esos animales tratados bajo este plan anestésico, o qué podría comentarnos, doctor, también. Es una excelente observación, definitivamente. Se habla que la dosis de 5 miligramos por kilogramo son seguras en felinos domésticos, pero sin duda alguna valdría la pena darle este seguimiento. El único problema que yo le veo, doctor, es que son gatos ferales y muchos regresan a sus lugares o en adopción. No se cuenta con, no sé, con un par de
semanas o meses, o por lo menos 6 meses, para que se pudiera ir revisando. Y el segundo punto, necesitamos un experto como usted para observar la retina de esos gatos. Yo creo que se necesita el retinógrafo, no sé qué equipo se necesite, ¿verdad? Creo que en eso hizo usted su doctorado, mi querido compañero. En realidad es interesante y desde luego un punto importante a seguir es desde luego qué ocurre con esos pacientes tratados y en un momento dado tener más certeza de si hay o no algún tipo de influencia por este tipo de tratamiento con hidrofloxacina. Entonces, en ese sentido tendría mucho interés el poder seguir a estos gatitos. Vamos a ver qué otra pregunta existe. ¿Cómo medir a qué distancia colocar el tubo endotraqueal? Normalmente se utiliza donde está la escápula, se considera que unos centímetros atrás es la carina y normalmente se utiliza ese arco que se genera con la espina de la escápula más o menos a ese sentido. Si recordamos también la sonda glótica, pues queda cubriendo la tráquea, entonces con que haya entrado por lo menos unos 5 centímetros. También tenemos que entender, por ejemplo, el gato ruso que tenía en la foto final, que es un gato que medía como 30 centímetros versus un gatito de 15 centímetros. Si yo le digo 15 centímetros, seguramente sale del otro lado del diafragma, ¿verdad? Entonces, más o menos a ese nivel, al nivel de la espina de la escápula. Muy bien, bueno, regresando al uso de enrofloxacina, pregunta el doctor Octavio Sánchez, ¿cuál es el propósito de su uso? ¿Por qué contemplarlo en este plan? Bueno, como nosotros sabemos, la enrofloxacina tiene un depósito, por eso les mencionaba es una quinolona, es de amplio espectro, se puede utilizar por depósito por más de 72 horas, pero creo que definitivamente si hubiera habido un poquito más de recursos y pensando un poco, y creo leí un comentario de la doctora que salía ahí en el Globo, a lo mejor alentar al uso de otro antibiótico, que en este caso pudiera ser el cefovecin, ¿no? Es una penicilina de depósito por 15 días, pero pues la comparación económica pues es abismal, ¿verdad? Pero sí, la razón fue porque la enrofloxacina, su administración es cada 24 horas y en el caso específico de esta marca es de cada 72 horas. ¿Se tienen antecedentes de infecciones ocasionadas por la intubación, por la colocación de la sonda? ¿Hay alguna referencia o, en este caso, algún tipo de bibliografía donde también pudiese justificar esto? Sí, fíjate que, bueno, la justificación del antibiótico fue por la pérdida de la continuidad de la piel al exteriorizar ya sea el útero o el quitar los testículos, pues esa es una justificación del antibiótico, es uno de los criterios para utilizar antibióticos, pero creo que estás haciendo también una pregunta muy interesante y debemos de entender que estos gatos no se les entubó o no se les colocó tubo endotraqueal, pero en la práctica privada normalmente los tubos que se utilizan en humanos son desechados. El mismo tubo que utilizaran conmigo no lo utilizarían con el doctor Quirós. Cada quien tendría que comprar su tubo, pero nosotros los veterinarios somos muy pop y utilizamos el mismo tubo para todos. Y hay muchísima razón en eso. A mí, yo creo que un tema quizás de tesis de licenciatura pudiera ser no el crecimiento bacteriano, el crecimiento fúngico. Yo he visto, por ejemplo, aquí en Tabasco, yo he visto tubos endotraqueales con hongos. Entonces, valdría muchísimo la pena analizar toda la biota que se encuentra ahí dentro del tubo. Definitivamente muy buen cuestionamiento y muy interesante. Sí, lo preguntan pensando desde luego en otro tipo de procedimientos quirúrgicos. También en el chat menciona la doctora
Moira Sánchez, ¿por qué no son recomendadas las gotitas para humectar los ojos? Es importante aclararlo, ¿no? Bueno, yo creo que sí son recomendadas. A lo mejor me confundí en mi dislexia, no lo dije bien, pero evidentemente tenemos que mantener los ojos humectados, sobre todo recordando que la ketamina y la tiletamina generan algo que se llama catalepsia y los animales están con los ojos pelones y la desecación ambiental es altísima, altísima. Entonces yo creo que sí se tienen que estimular. Pues bueno, que nos dé el doctor Quirós. Lo mejor, yo pienso que pudiera ser el gel, la vitamina A, por su no desecación, por esa hora que va a estar ahí. Pero bueno, no sé, el doctor, ahora sí que le regreso la pelotita al doctor Quirós. No sé qué gotitas nos pudiera recomendar. Sí, es importante, ¿no? Ustedes están encontrando un hallazgo interesante respecto a que, pues con este tipo de terapia, están viendo de forma clara una disminución de la porción acuosa de la lágrima. Y en ese sentido buscamos algún sustituto, algo que humecte la superficie ocular y que le brinde también estabilidad a esa película de lágrima para que no vaya a existir resequedad y con ello complicaciones como erosiones o úlceras. Pero es interesante que están viendo que está baja esa parte acuosa de la lágrima. Hay otra pregunta que dice que desde qué edad recomienda la esterilización temprana en gatitos. Un poquito si maneja el mismo protocolo anestésico, pensando en esto. Mira, es una pregunta sumamente interesante. Te la voy a contestar como profesor de perros y gatos de Tabasco. Hasta los 6 meses, porque si no puede haber cambios en la fisiología urinaria, bla, 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 con los esteroides, y con la producción de hormonas esteroideas y todo esto. Pero desde el punto de vista población y necesidades mundiales en el exceso de animales ferales, pues los gatitos y chiquitos que te cabe en la mano lo operas. Entonces yo creo que hay algo muy importante y no tiene más de 10 años esta técnica, o sea, de que todo el mundo está operando hasta microgatitos. Vale la pena el estudio, y creo que hay personalidades en México que pudieran llevar a cabo estudios fundamentales. Por ejemplo, se hablaba de incontinencia urinaria en las perras, por ejemplo, a perras que se esterilizan por debajo de los 6 meses. El día de hoy yo he visto muchísimas castraciones a los 4 meses y hay académicos especializados como el doctor Javier del Ángel o en Toluca que pudiéramos preguntarles qué opinan ellos o si se puede hacer un estudio. Pero es muy interesante. El problema que yo le veo es lo mismo que me preguntaba el doctor Joaquín Quirós. ¿Se puede dar seguimiento a esto? Desgraciadamente todos esos perros o van a albergues o van a deposición a sus lugares donde los recogieron, estemos en contra o a favor de eso, que tampoco es el tema de discusión, o regresan a familias o como sea, son adoptados. Muy bien. Hablan de cómo se puede lavar, en este caso, los tubos, y hay algún manejo. Mencionan que si puede ser con cloro, así lo mencionan. Excelente pregunta, doctor, excelente. Con todo menos con clorexidina. Con todo menos con clorexidina. La clorexidina, y sobre todo una que es de color amarilla, irrita a los gatos impresionantemente. La clorexidina que todos nosotros conocemos es la color azul. Cualquier variación de color irrita muchísimo a los gatos. No sé por qué, pero es una experiencia de alguien que estaba en la zona de guerra, ¿no? Con estos chiquitos, ¿no? Que estamos opere y opere. Y actualmente, afortunadamente, afortunadamente no tiene nada de afortunado, ¿verdad? Ahora con el tema de que tenemos que estar utilizando gel y todo eso, surgieron algo que no estábamos utilizando, que eran las sales de cuaternario, de amonio. Hoy se sabe que se pueden hacer diluciones muy seguras y se pueden dejar sumergidas estas cánulas endotraqueales y después enjuagadas o aclaradas con mucha agua clorada, evidentemente, de la red pública y utilizadas.
pero lo ideal sería utilizar una sonda por gato, porque tenemos que recordar que el doctor Marín, en una de sus presentaciones hace mucho tiempo, comentó históricamente una frase que versa de la siguiente manera: todos los gatos son positivos a SIDA y leucemia hasta que se les demuestre lo contrario. Entonces estamos ante una posibilidad de un contagio intrahospitalario, intraclínica, ¿no? O nosocomial. Y bueno, estamos ya en tiempo, pero me gustaría también preguntar, nos dicen cuáles son las mejores o los mejores métodos de contención para gatos que puedan ser más efectiva, aparte de las que ya vimos. La doctora August, en uno de sus libros, describe el uso de las toallas. Yo se los recomendaría, es muy bueno. Cuando les llegue el gato malévolo de la Ciudad de México o el gato maldito de México, si ustedes utilizan toallas, pero toallas gruesas, y le caes con las toallas al gato, lo puedes manejar y lo puedes sujetar, o por lo menos para que llegue alguien y lo cede. Yo creo que la técnica de las toallas, y sobre todo, doctores, el gato no es que llegue mala onda, el problema es que lo queremos anestesiar al lado del Rottweiler, o lo queremos anestesiar en la mesa donde estuvo el perro con parvovirus, o lo queremos anestesiar en el parque. Tenemos que saber que hay una personalidad, llámese gatonalidad, donde tenemos que tener un ambiente, digamos, solemne, oscuro, tranquilo, con Feliway, buenos tratos, buena transportación, porque si llega el gato dentro de un saco o de una bolsa, o, ¿saben? A mí me gustaría que se pudiera determinar violencia de los derechos animales, llevar un gato en las manos en el coche y entrar al veterinario con un gato así a una consulta. Yo considero que eso es algo que en contra del bienestar de los gatos. Entonces yo creo que si tratas bien al gato, el gato se comporta. Y si el gato es Gabino Barrera, que no entiende razones, utilizar toallas. Creo que es lo que va más a favor del bienestar del gato y lo lastimas menos y te lastima menos. Muy bien, gracias. Una última pregunta. En el caso de los tubos, mencionan si resisten, si se meten a esterilizadores con luz UV. No tengo la experiencia, no podría decir si sí o no. Lo que sí existe es un estudio muy seguro donde los rayos UV no son suficientes, sobre todo para algo muy claro que platicamos aquí, sobre todo para las esporas, porque si tenemos, no sé, un gato que tuvo Aspergillus, pues tú lo metes mucho UV, 5 horas al UV, o lo metes a esterilizar y no le das el porcentaje de tiempo que tiene que tener bajo el vapor, tomando en cuenta que no se derrita el tubo, ¿no? Vamos a suponer que no se derritió. Pero acuérdense que las esporas, por ejemplo, de Aspergillus, necesitan muchísimo calor, muchísima presión, y seguramente con rayos UV el Aspergillus no muere. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien, bueno, pues con esto realmente terminamos en cuanto a la sesión de preguntas. Por ahí hay algunas otras, pero no nos da tiempo. Realmente es un gran gusto poder ver esta presentación con puntos de vista, con formas de trabajar, y pues de esta manera agradezco muchísimo la generosidad del doctor Ricardo para habernos acompañado en esta primera sesión. Es un gran gusto poder verlo también, aunque sea a la distancia. Y muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante. Pues simplemente nos despedimos recordando que estén pendientes de las siguientes sesiones, donde habrá temas muy variados, desde luego. Y pues muchísimas gracias también al equipo de Educación Continua por su apoyo. Y pues muchísimas gracias también a todos por su atención. Buenas noches. Gracias a todos.